pocos días de la inauguración del mandato de Abelardo del Espriella en Colombia, extremistas del ELN atacan una sede policial en Norte Santander, dejando policías y civiles heridos. La iglesia condena el atentado y exhorta a no dejarse envolver en el remolino de la violencia. La iglesia en Perú pide a las autoridades más esfuerzos para evitar accidentes aéreos en las líneas de Nazca tras la reciente caída de una avioneta con turistas extranjeros que fallecieron en el desastre. El gobierno de España aumenta a 72.000 el número de inmigrantes que llegaron a Ceuta, pero dice que ya se regresaron 70.000 de ellos. Analizaremos el tema de la inmigración ilegal en Europa y la actuación de los gobiernos con un internacionalista. Continúan las conversaciones para abrir el paso en el Estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo en Medio Oriente. Un sacerdote es asesinado en Nigeria, mientras que un seminarista y un peligrés siguen secuestrados. Hola Natalie, comenzando el programa. Qué gusto empezar este programa contigo, Eddie, con nuestros televidentes, informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en WTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de San Juan María Vianney, patrono de los párrocos, iniciamos las noticias en Colombia. El obispo de Cúcuta, Monseñor José Garcés, condenó el atentado terrorista del 1 de agosto contra la sede de la policía en Santander, que dejó 11 policías y 3 civiles heridos. Según la información oficial, el ataque fue cometido por el Ejército de Liberación Nacional, que hizo estallar un carro cargado con explosivos. Monseñor Garcés expresó su cercanía con las víctimas y exhortó a los grupos armados a respetar la vida, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Todo esto ocurre a pocos días de asumir la presidencia de Colombia, Abelardo del Espriella, el próximo 7 de agosto. Así Prensa reporta que el presidente electo participó hace poco en un retiro espiritual junto a miembros de su futuro gabinete ministerial. Del Espriella dijo que en este tiempo de oración buscó fortalecer su fe y renovar el compromiso de su equipo de servir al país con integridad y responsabilidad. Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Colombia publicó nuevas orientaciones pastorales para ayudar a identificar a grupos que utilizan símbolos o prácticas católicas sin estar en comunión con la Iglesia. Nuestro corresponsal Lida Lozada nos cuenta. En febrero de este año, un episodio en el municipio de Guarne, en Antioquia, ilustró uno de los desafíos pastorales que hoy aborda la Iglesia en Colombia. Un sacerdote de la autodenominada Prelatura Apostólica Verbum Domini, que no está en plena comunión con la Santa Sede, intentó celebrar una Eucaristía en el terreno de un santuario católico administrado por una comunidad religiosa. La intervención de la policía dio paso a una controversia sobre el uso de espacios de culto católicos por parte de ministros que no pertenecen a la Iglesia Católica. Aunque en promedio 8 de cada 10 colombianos se identifican como católicos, el país vive una creciente diversidad religiosa. Actualmente, más de 12.000 entidades religiosas están registradas ante el Ministerio del Interior. En este contexto, la Conferencia Episcopal publicó unas orientaciones pastorales para ofrecer criterios comunes frente a situaciones como esta y otras que pueden presentarse cuando algunas entidades o grupos utilizan elementos propios del catolicismo sin estar en plena comunión con la Iglesia. Y adoptan elementos propios de la identidad católica, tales como su terminología, simbología, vestiduras o prácticas litúrgicas. Esta realidad puede generar interrogantes y en no pocas ocasiones también confusión entre los fieles. El documento insiste en que la respuesta pastoral no pasa por la confrontación, sino por la claridad sobre la fe católica, el respeto por las personas y la libertad religiosa. A mí personalmente me ha gustado mucho eso, que en ningún momento nos vamos como, entre comillas, a una lucha, ¿verdad? Sino realmente un reconocer lo que somos. Más que señalar lo que hacen otras comunidades, estas orientaciones invitan también a revisar la propia acción evangelizadora de la Iglesia. Al tiempo, ofrecen herramientas concretas para afrontar situaciones que pueden generar confusión entre algunos fieles. Por otro lado, también advierte acerca de la dificultad que existe de entablar un diálogo con personas o entidades que no manifiestan claramente su identidad no católica, y por eso es muy importante que como católicos pues estemos muy alertas a estas situaciones. Para el episcopado colombiano, estos criterios buscan que los fieles conozcan mejor su fe, vivan con mayor conciencia su pertenencia a la Iglesia y puedan reconocer con claridad a sus ministros y comunidades eclesiales. Este documento nos ayuda a construir puentes, nos ayuda a ser
como lo ha dicho las últimas líneas pastorales de la Iglesia, más sinodales, compartir con ellos espacios de oración, espacios de participación en búsqueda del bien común. Estas orientaciones comenzarán ahora su proceso de estudio e implementación en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas del país. Aunque responden a una realidad concreta de Colombia, también reflejan un desafío compartido por muchas iglesias particulares. Anunciar el Evangelio en sociedades cada vez más diversas, fortaleciendo la formación de los fieles y ofreciendo respuestas pastorales que integren la verdad, la caridad y el respeto por la libertad religiosa. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. De Colombia nos vamos a Perú, donde el expresidente Alejandro Toledo, sentenciado por colusión y lavado de activos durante su gobierno entre el 2001 y 2006, pide a la presidenta Keiko Fujimori le otorgue indulto humanitario por el cáncer que padece. En respuesta, la jefe de Estado indicó este lunes que se realizará una evaluación médica y una mirada humanitaria siguiendo el procedimiento que corresponde a estos casos. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta más noticias en Perú. Una columna de humo se alza en el desierto de Nazca, al sur de Lima. Una avioneta en la que viajaban turistas extranjeros se estrelló el sábado. Murieron 13 personas, 7 italianos, 2 españoles y 2 alemanes. El piloto y la copiloto peruanos también perdieron la vida. Primero, lamentar profundamente este accidente. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida. El avión volaba sobre las líneas de Nazca, un conjunto de geoglifos trazados en el suelo entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo. Son patrimonio histórico y cultural de la UNESCO. Los obispos pidieron por las víctimas y exhortaron a las autoridades que hechos tan dolorosos como este no vuelvan a repetirse. Aún se desconocen las causas. En el plano político, el expresidente Ollanta Humala salió de prisión el viernes pasado, después de que el Tribunal Constitucional anulara su condena a 15 años de prisión, impuesta en 2025. Fue acusado de recibir fondos del gobierno venezolano y de la empresa Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales en 2006 y 2011. Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil. El tribunal determinó que Humala fue investigado y juzgado por presuntos actos que en su momento no eran considerados un delito penal. También indicó que no se especificó la fuente delictiva de los supuestos fondos ilícitos. Y se ha ordenado el archivo de una investigación de algo que no constituye lavado de activos. En el terremoto de Venezuela y ahí están. Este lunes, la presidenta Fujimori recibió a 10 peruanos afectados por el doble terremoto en Venezuela, que llegaron en una aeronave de la Fuerza Aérea. En el Congreso, el diputado Julián Pérez fue detenido por la policía el 30 de julio por un presunto caso de agresión contra su expareja. El imputado salió libre e indicó que apoyará las investigaciones. El diputado del partido izquierdista Juntos por el Perú tiene consignados en su hoja de vida electoral casos judiciales relacionados con violencia y declaración falsa. En los últimos días, la ciudad llamada Ceuta, en España, ha cobrado relevancia por una reciente migración masiva desde Marruecos. Ceuta se encuentra en el norte de África, frente a la península ibérica y limita con Marruecos. Está separada de la Europa continental por el estrecho de Gibraltar. Tiene unos 83.000 habitantes, según su información oficial, y está bajo la soberanía española desde el siglo XVII. Su territorio se considera estratégico para la entrada irregular de migrantes a Europa. El idioma oficial en Ceuta es el español, pero también se habla el árabe saudí. En Ceuta conviven españoles cristianos, musulmanes y minorías de origen judío e hindú. La inmigración ilegal es un fenómeno constante, sostenido en muchos países de Europa. Es parte incluso de la opción política del progresismo, podemos decir, europeo, que favorece ese tipo de inmigración irregular. Pero lo que ha sucedido recientemente en Ceuta desafía cualquier explicación ordinaria. Ha habido seguramente un entramado de factores que han llevado a decenas de miles de personas, una estampida humana, a cruzar la frontera hacia ese enclave español, resultando también en la muerte de decenas de personas, lamentablemente. Para saber más, entender qué es lo que pasó, estamos con Enrique Banús. Él es un internacionalista y director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura en Lima y nos habla desde Lima. Señor Banús, bienvenido al programa. Muchas gracias. Para tratar un tema ciertamente complejo, con muchas caras y que tampoco terminamos de entender, pero en fin, vamos a intentar dar algunas claves.
Por favor, si fuera tan amable, ayúdenos a entender qué factores pueden haber contribuido, porque 50.000 personas no cruzan una frontera espontáneamente, obviamente. Sí, primero para contextualizar, estamos hablando de Ceuta. Ceuta es una ciudad pequeña, unos 83.000 habitantes y un territorio también limitado. Eso da una idea de la magnitud del problema, porque está llegando a casi duplicarse la población de la ciudad. Aquí se está hablando mucho de una sentencia del Tribunal Supremo en Madrid que indica que a quienes lleguen a nado a la ciudad de Ceuta o Melilla, una ciudad en una situación muy similar, no pueden ser, como se suele decir, devueltos en caliente, sino que tienen que pasar por un proceso de deportación, que es un proceso que dura bastantes meses. Esta sentencia se publica el 8 de julio. Mucha gente está diciendo ese es el desencadenante, pero hay que tener en cuenta que aquí pasan 20 días. No es que se publica la noticia y de inmediato se pone en marcha toda una legión de gente. O sea, no es lo mismo que cuando cayó el muro de Berlín y eso, hay una rueda de prensa mítica y a raíz de esa rueda de prensa de inmediato decenas de miles de personas se ponen en movimiento, ¿no? Aquí han pasado 20 días. Entonces se habla de un efecto llamada, claro, pero ese efecto llamada ha tenido que ser provocado no por la sentencia y su publicación inmediata, sino porque en algún momento alguien empieza a difundirla. Efectivamente, sabemos que se difunde por redes sociales y que el lema es «Vamos a España». Y a partir de ahí se pone en marcha una población en buena parte adolescente, muy joven y básicamente de marroquíes. Hay algunos inmigrantes que han llegado a Marruecos procedentes del África subsahariana, pero por todos los datos que tenemos, básicamente son marroquíes. Y este es un tema realmente tremendo, ¿no? Una población joven que sin ningún tipo de control ni de prueba de si eso que se está diciendo es cierto o no, o qué significa exactamente, pues se pone en marcha. O sea, aquí hay una raíz de desconcento, de desesperanza muy fuerte y que hay que analizar. Doctor, vamos al lado de Marruecos, porque también se está ventilando, al menos algunos analistas también informados dicen que parece que ha habido una facilitación por parte de las autoridades de Marruecos para esta estampida hacia Ceuta. De otra manera no se entiende lo fácil que ha sido salir de Marruecos hacia el enclave español. Bueno, ahí hay todo un tema donde las opiniones y los posicionamientos oficiales difieren mucho. De Marruecos sabemos que históricamente, de larga data, hay una pretensión de que Ceuta y Melilla pertenecen a Marruecos y que en realidad pues es un resto de una antigua potencia colonial. Con lo cual, y en otras ocasiones sí está muy claro que por parte de Marruecos hubo un estímulo a una acción de este tipo. En este caso, las declaraciones son contradictorias. Obviamente Marruecos dice que no, que por nada del mundo, etcétera, etcétera. Los analistas matizan más o menos. Algunos ven claramente la mano de Marruecos, otros dicen que es muy difícil desde un poder estatal gestionar las redes sociales de manera que se ponga en marcha ese movimiento. Una vez puesto en marcha el movimiento, sí es cierto que la policía marroquí no interviene mucho. Ellos dicen que por no provocar un baño de sangre. O sea, ahí me parece que se mezclan muchos elementos, pero que Marruecos ciertamente tiene un interés en desestabilizar la situación en Ceuta y Melilla. Eso está claro. Ahora, la participación en este caso, pues habrá que estudiarla un poco más. También dice Marruecos, y eso, claro, ahora está actuando en defensa propia, obviamente, también dice Marruecos que ellos alertaron al gobierno español de que esa sentencia podía tener un efecto llamada, ¿no? Y está claro también que aquí ha habido un fallo de los servicios de inteligencia, que no detectaron que las redes sociales se estaban moviendo de manera que podían desencadenar un verdadero tsunami,
como así fue, ¿no? O sea, ahí también el gobierno español no actuó quizá con la dedicación, estaba muy ocupado ciertamente por otra situación muy dramática como han sido los incendios en España, que están siendo tremendos, pero ahí me parece que hay una conjunción de muchos factores que han hecho que eso se desborde totalmente, pero ese factor de descontento, de desilusión, de desesperanza, me parece que hay que tenerlo quizá más en cuenta de lo que solemos hacerlo también, porque Marruecos nos parece que en el contexto africano es un país relativamente estable, ¿no? Pero probablemente con un fondo social precisamente en esa juventud joven. He leído por ahí que el desempleo juvenil es muy, muy alto. No sé si llega al 50%, pero muy alto. Y eso es un germen para cualquier actuación sin crítica alguna, ¿no? Esa es la fuente, podríamos decir que esa es la fuente, que luego lamentablemente por este tipo de, en fin, pronunciamientos institucionales diversos, lamentablemente han confluido a una tragedia humana en muchos niveles. Señor Enrique Banús, internacionalista, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, gracias por habernos ayudado a entender mejor esta compleja situación. Muchas gracias y esperemos que la situación evolucione hacia una calma más duradera y atacando las raíces profundas y no solo con medidas de reforzar las barreras ahora también por el mar. Hacemos una pausa y al volver, persisten las negociaciones para limitar el tránsito en el estrecho de Hormuz, una de las vías marítimas más importantes del comercio petrolero global en Medio Oriente. Además, en Brasil, la Expo Católica congregó a más de 70.000 visitantes ante una variada oferta de productos y servicios relacionados con la fe católica. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Washington, D.C., el secretario de Estado Marco Rubio afirmó este martes que se han logrado avances en las conversaciones entre Irán y Omán sobre el estatus del crucial estrecho de Hormuz, paso obligado para el comercio global del petróleo. En declaraciones a la prensa afirmó que los buques siguen transitando por el estrecho, pero que a Estados Unidos le gustaría ver un mayor tráfico comercial. Le contamos más sobre el estado del conflicto entre Estados Unidos e Irán en el siguiente reportaje de EWTN News Nightly. Tras firmar una orden ejecutiva en el despacho Oval, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas este lunes: Me llamaron y me dijeron, por favor, no ataque, llegaremos a un acuerdo. Esa es la verdad y todo el mundo lo sabe. ¿Y quién no llamaría? Justo antes de la reunión, el presidente arremetió contra Irán en Truth Social, escribiendo: Luego continúan expresando su palabrería habitual diciendo que el estrecho de Hormuz será operado de forma potente por ellos cuando ya está completamente controlado por la Marina de los Estados Unidos y nuestro bloqueo. Añade: Tanto si Irán quiere admitirlo como si no, estamos de hecho hablando de una solución a un problema que ellos han causado durante décadas. No es muy complejo. Estamos hablando del estrecho, de la apertura del estrecho, de que esté abierto literalmente mañana mismo. El presidente Trump dijo antes que Estados Unidos tenía previsto reanudar las negociaciones con Irán el lunes por la tarde, lo cual creía que podría salvar muchas vidas. Si tengo la oportunidad de dejar vivir a mucha gente, quiero darles esa oportunidad. El presidente Trump dijo que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán le pidieron que cancelara el ataque que tenía planificado. Quiero darles todas las oportunidades posibles antes de la decapitación. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirma que está tratando directamente con Omán para llegar a un acuerdo que permitiría al tráfico marítimo pasar de forma segura a través del estrecho de Hormuz. Pero por ahora Irán dice que la vía navegable crítica permanecerá cerrada hasta que cesen las violaciones de Estados Unidos. Este lunes los buques permanecen detenidos en el estrecho. Mientras tanto, la vida cotidiana continúa en Teherán, donde un cartel publicitario presenta la Estatua de la Libertad en el suelo tras haberse derrumbado. El Poder Judicial de Irán dijo que ejecutó a 2 hombres tras condenarlos por espionaje para Israel.
Noticia lamentable desde Nigeria. El padre Samuel Opeyemi de la diócesis de Lonkoja fue asesinado con un machete en una carretera del estado de Kogi. Según informa la policía, su cuerpo fue hallado el 29 de julio con heridas en la cabeza. El sacerdote servía en la parroquia San Pablo Apóstol y apoyaba en la parroquia Santa María en Egbe. La diócesis expresó su profundo dolor, pidió oraciones por su eterno descanso, su familia y la iglesia local, mientras que el gobernador de Kogi calificó el crimen como un acto atroz e inaceptable, cuyo móvil aún se investiga. También en Nigeria, hombres armados irrumpieron durante la misa dominical en la iglesia San José, en el estado de Enugu, el domingo 2 de agosto, y secuestraron a 2 seminaristas y un feligrés. La policía logró la liberación del seminarista Kelvin Ochai, pero el seminarista Lawrence Shidera y el laico Emanuel siguen cautivos. De México nos vamos a Sao Paulo, Brasil, donde la Expo Católica, una feria de productos, servicios y experiencias relacionadas con la vida de la Iglesia Católica, reunió a unos 70,000 visitantes durante los 4 días del evento, del 23 al 26 de julio. 268 expositores ocuparon 18,000 metros cuadrados del Pro Magno Centro de Eventos. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta. Miles recorrieron durante 4 días los pasillos de la Expo Católica, entre estandes con objetos para la liturgia, arte sacro, libros, vestimentas y moda católica. Al mismo tiempo, se realizaban congresos e encuentros de formación, además de muestras de cine, podcasts, música y espacios de predicación. La Expo Católica es organizada por la empresa Promoket y reúne en un mismo espacio empresas, comunidades y organizaciones vinculadas a la Iglesia. Su director, Fábio Castro, explica cuál es su propósito. Expo Católica fue creada para unir a quienes producen artículos religiosos, quienes sirven a la Iglesia, quienes trabajan para colaborar con la misión de la Iglesia y quienes compran estos artículos, estos materiales devocionales y toda esta estructura de apoyo para la Iglesia Católica. Por lo tanto, conecta a quienes producen con quienes compran. La conexión comienza con los negocios. Durante los primeros días, la feria recibe principalmente a empresas, parroquias y comunidades que buscan productos y servicios para sus actividades. Mi objetivo aquí es conocer la Expo, ver su estructura y también conseguir alianzas, porque mi marido y yo trabajamos con arte sacro. Por eso, para hacer networking como visitante católica y como empresaria católica, este es el lugar ideal. Camila emprende en el sector de la moda católica con su empresa Luz de María Moda Católica, que crea ropa para mujeres. El año pasado participó por primera vez en la feria y decidió volver este año. Fue una gran oportunidad para nuestro negocio, para nuestras conexiones. Es una oportunidad de negocio, una forma de conectar y de compartir nuestra fe a través de la moda. Pero la actividad comercial abarca diferentes áreas relacionadas con la vida de la iglesia. Hay productos destinados a la liturgia, como incienso, objetos sagrados y vestimentas utilizadas en las celebraciones. La feria reúne a todo el sector católico, empresas que producen artículos religiosos, educación católica, turismo religioso muy presente, santuarios de Brasil y de varios países del mundo, y también la propia iglesia, con arquidiócesis, diócesis, congregaciones religiosas y todo el universo que rodea y apoya la misión de la Iglesia Católica. Fuera de los estandes, la programación incluye 4 espacios dedicados a la música, la predicación, la formación de agentes pastorales y la educación. El fin de semana, la feria está abierta a todos los visitantes. Me impresionó muchísimo el tamaño de la feria, la cantidad de personas y el entusiasmo de todos, tanto de los vendedores como del público. Cuando vemos un evento así, creo que vuelve a dar esperanza a las personas de que el mundo se está volviendo cada vez más católico. Para nosotros, la Expo es este encuentro de las familias y de los diferentes movimientos que existen en la iglesia. Participamos todos los años para vivir este encuentro y para acercarlos desde pequeños a esta experiencia de tener la fe como una referencia. Las comunidades religiosas también participan en la Expo Católica, donde encuentran una oportunidad para acercarse a los jóvenes y promover las vocaciones.
Muchos jóvenes nos questionam. Muchos jóvenes nos preguntan, esta vez no tenemos un stand vocacional, pero los jóvenes pasan y preguntan. Hoy hablé con 3 y les indicamos el camino para hacer un acompañamiento en nuestro instituto. Tenemos uno de los formandos postulantes que estuvo en la Expo Católica antes de entrar y nos conoció aquí. Según sus organizadores, la Expo Católica es una de las mayores ferias católicas del mundo y se realiza desde 2003 en la ciudad de São Paulo. En esta edición, alcanzó un récord de público con cerca de 70.000 visitantes. Desde Brasil, Natália Queiroz, EWTN Noticias. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.